The New Avengers, número 9. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia continúa en The Skeleton Coast, Namibia. En el pasado, en el día 0, los Killuminati se encuentran en su base de operaciones recibiendo órdenes de Shadow Boss. Este les informa que son agentes creados para ejecutar una agenda. Ciertos elementos deben ser presentados y ciertos objetivos alcanzados, todo en el orden correcto. Primero, deben ir a Osaka a obtener un objetivo sin dejar evidencia. Segundo, deben preparar trampas para los Avengers, atraerlos a The Skeleton Coast, enfurecerlos y hacerlos creer que están ganando, para que cuando se den cuenta de que todo salió mal, ya sea demasiado tarde. Finalmente, deberán abandonar el lugar y reunirse con Shadow Boss en Hungría, donde los enfrentarán. Mr. Ouroboros pregunta si, tras el enfrentamiento, los liberará. Rapunzel pregunta cuántos Jackals tiene y si es posible tener más versiones de ella. Guru Strange les advierte que no rompan nada en su templo. Lord Britain, por su parte, quiere ir a Osaka, pero Luke Charles lo frena. Lord Britain y Rapunzel deben quedarse, porque el primer ataque requiere un toque delicado que ninguno de los dos posee. Al terminar la reunión, Iron Apex sujeta a Jackal del hombro y le pregunta si son amigos, porque tiene una tarea para él, un secreto enorme que no puede contarle a nadie. Jackal responde que ha despertado su curiosidad. Iron Apex le pide a Jackal que le arregle el rostro. No quiere verse más así. Incluso él mismo piensa que es feo, está a punto de ser libre y quiere verse atractivo. Jackal sonríe y responde que no puede hacerlo. Iron Apex le pregunta por qué, y Jackal explica que, si curara su ego dañado, Iron Apex perdería la determinación que lo caracteriza, su compulsión implacable por demostrar su valor sin importar el costo. No tendría motivos para hacerlo, y no puede hacerle eso a un amigo. Iron Apex le dice que entiende. Básicamente, la amistad de Jackal no le sirve para nada, así que lo destroza con un rayo repulsor. Mr. Ouroboros y Guru Strange le preguntan qué es ese olor horrible. Iron Apex solo les ordena que se callen y se preparen para ir a Osaka. Nos movemos a la noche del mismo día. Los New Avengers se reúnen en el refugio de Bucky, en el desierto de Nuevo México. Clea y Namor llegan volando. Bucky los recrimina por tardar tanto. Clea le pregunta a su vez dónde estuvieron él y Black Widow, y si dejaron un rastro de ropa interior y casquillos de balas por la Riviera Francesa. Bucky le pide que se lo tome en serio. Carnage bromea al respecto. Wolverine, enojada, le pide que se calle. Eddie le pide que lo llame por su nombre, y a cambio hará lo mismo por ella. Laura se niega. Natasha pide atención. Tiene algo crucial que decirles, y no sabe cómo hacerlo, pero es interrumpida por una llamada de Tony desde su brazalete. Envía la llamada al buzón, pero Tony usa su código para invalidar esa acción y proyectarse holográficamente. Tony se disculpa con ella, pero necesita decirle algo urgente. Le parece extraño que ese grupo esté reunido, pero le pide a Black Widow un favor. Necesita que ella verifique algo por él. En su edificio en Osaka, Japón. Varias personas aseguran que está allí, pero definitivamente no es así. Mientras tanto, en el edificio de Stark Industries en Osaka, una voz se presenta como Tony Stark y les agradece a todos por venir. En la sala de conferencias, Iron Apex, haciéndose pasar por Tony, les asegura a los trabajadores reunidos que es Tony Stark. Reconoce que la reunión fue organizada a último minuto, pero quiso visitarlos para motivarlos. Iron Apex lleva la cara vendada y unas gafas de sol para ocultar su deformidad. Esto preocupa a uno de los trabajadores, que le pregunta a Guru Strange si necesita atención médica. Guru Strange explica que Tony tuvo un accidente con Hulk y que no hay nada de qué preocuparse. En ese momento, Guru Strange nota a otra trabajadora y se da cuenta de que oculta un gran secreto. Le informan que se llama Sujin y que trabaja en neurotecnología. Iron Apex le recuerda a Guru Strange que el verdadero Tony Stark ya debe haber sido notificado de lo que ocurre, pero que no debe preocuparse por la evidencia. La limpieza ya está cubierta. Guru Strange le responde que se supone que la primera regla es divertirse. Poco después, en el piso de arriba, Guru Strange y Sujin caminan por un pasillo. Él menciona que, si tuviese más tiempo, le encantaría escuchar todos los secretos sobre ella y su marido, pero que ahora solo necesita saber qué ocurrió cuando Black Widow visitó el edificio. Sujin, bajo control mental, le cuenta que Natasha le entregó algo de Tony Stark y le hizo prometer no decir nada. Ella lo llamó The Football, el balón de fútbol, y se encuentra en una bóveda. Las ropas de Guru Strange
desaparecen en un haz de luz. Le pide a Sujin que lo lleve hacia The Football, pero sus órdenes son interrumpidas por 2 guardias. Los guardias los apuntan con sus armas y les ordenan alejarse. Es un área restringida y no están autorizados. Al notar que Guru Strange está controlando a Sujin, uno de ellos abre fuego. Guru Strange se queja de la interrupción y detiene los disparos con una barrera mágica. Le parecen anticuadas y le dice a Sujin que no se preocupe. Tienen refuerzos. La barrera se transforma en un portal y Luke Charles salta con su espada desenvainada. Guru Strange le pide que se encargue de los guardias. Luke Charles le pregunta qué pasó con su traje. Guru Strange comienza a quejarse de cómo ese tipo de ropa sofoca su individualidad, pero Luke lo interrumpe y le pide que se calle. Intercepta los disparos con su espada, comentando que por una vez pensó que se le veía bien. Guru Strange y Sujin logran ingresar a la bóveda. Ella le explica que es una biobóveda de máxima seguridad y le señala dónde está The Football. Guru Strange le pregunta si alguna vez le contó a alguien sobre esto. Sujin responde que no. Él la felicita y llama a Iron Apex para informarle que todo salió bien. Iron Apex interrumpe su discurso y declara que es hora de irse. Llama perdedores a los trabajadores y los manda al demonio, para finalmente arrojar el micrófono al suelo. Mientras tanto, Luke Charles lucha con varios guardias. Lamenta que ya estén terminando, porque estaba entrando en ritmo. De repente, un rayo los vaporiza a todos. Luke Charles apenas logra esquivarlo. Fue Iron Apex quien disparó. Antes de que Luke Charles pueda decir algo, le asegura que sabía que podría esquivarlo a tiempo. Luke Charles, furioso, le pregunta si está lo suficientemente seguro como para apostar su vida. Iron Apex le recuerda que esto no es una competencia para ver quién tiene la peor actitud. Porque todos los Killuminati son miserables. Ambos entran a la bóveda y le preguntan a Guru Strange si ese es el objetivo. Guru Strange, abriendo un portal, confirma que sí. Iron Apex saluda a Mr. Ouroboros, que explica que está a punto de realizar un experimento fascinante. Nadie ha generado un campo de moléculas inestables. Hasta ahora. Iron Apex comenta que solo Reed podría concebir esa idea. Mr. Ouroboros sonríe y responde que por eso será algo fascinante. Los Killuminati atraviesan el portal y Mr. Ouroboros estira su brazo para apretar un botón desde el otro lado. Nadie debe quedarse allí cuando el campo se active. Sujin mira el aparato, horrorizada, el cual explota en un haz de luz, aparentemente sin causar daño, hasta que sus manos comienzan a estirarse y retorcerse. La onda expansiva se extiende desde la torre de Stark Industries. Al principio, los ciudadanos japoneses creen que fue un operativo policial, pero entonces las personas en la calle y en los edificios cercanos comienzan a perder estabilidad y a estirarse como si fueran fideos de ramen. Alguien explica lo que sucedió ese día. Lo llamaron un campo de moléculas inestables, como si yo tuviera que saber qué significa eso. No sabemos qué hicieron los Killuminati aquí, porque la bomba eliminó cualquier pista, vigilancia o testigos. Y la ciudad fue destruida por completo. No tenemos idea de cuánta gente murió. Miles. Pero podrían haber sido muchos más. Fue un desastre impío. No hablamos de ello. Solo hicimos lo que pudimos. Tengo un hijo, ¿sabes? Eso era todo en lo que podía pensar. ¿Y si alguien hiciera esto cuando él estuviera cerca? ¿Y si no hubiera nadie para ayudarlo? Y pensé para mí, ¿es por eso que estoy aquí, con los benditos Avengers? Carnage se burla de los sentimientos de Eddie. Este le dice que se calle, pero Carnage le ordena que deje de mentirse. Está allí para alimentarlo con los Avengers. Eddie se niega, argumentando que ese no era su trato. Carnage le recuerda que lo ha estado evitando demasiado tiempo y que a nadie le importa su vida trágica. Agotado, Eddie le dice: «Relájate, voy a conseguirte a alguien bueno. Voy a atrapar a los bastardos que hicieron eso en Osaka, los Killuminati, en cuanto los encontremos». Nos movemos a 3 días después, a The Skeleton Coast, Namibia. Los New Avengers se enfrentan a un grupo de clones de Hank McCoy, Beast. Una vez que termina la batalla, Bucky comenta que las bestias no fueron muy difíciles de derrotar. Namor quiere enfrentarse a los verdaderos Killuminati. Black Widow señala que fue una distracción. Los Killuminati querían que los vencieran rápido. Le pide a Clea que mantenga su hechizo de silencio, porque asume que los están observando. Mientras tanto, Carnage trata de convencer a Eddie de que ataque a los Avengers mientras están distraídos, pero Eddie se niega.
Por su parte, en la sala de control de los Illuminati, Iron Apex y Mr. Ouroboros observan. Iron Apex está de mal humor porque Jackal hizo a las bestias demasiado débiles. Quieren alimentar la arrogancia de los Avengers, pero esto fue demasiado obvio. Además, el hechizo de Clea no les permite escuchar ni leerles los labios. Carnage le pregunta a Eddie a quién se va a comer primero. Namor tiene un ego apetecible, la oscuridad de Clea es suntuosa, y el alma de Winter Soldier está bien añejada. Mientras tanto, los New Avengers discuten entre ellos. Namor se burla de Black Widow y sus estrategias de espía. Natasha se defiende. Quieren que los Illuminati crean que los tienen acorralados. Así tendrán ventaja cuando los sigan. Quieren que crean que tuvieron éxito en Osaka, que los superaron en Shambhala 2 y que los despistaron en Skeleton Coast. Deben hacerles creer que están desorientados y desanimados. Clea señala que no tienen que hacerles creer nada, ya que en realidad se encuentran así. Bucky lo niega, pero Clea le recuerda lo que ocurrió 2 días atrás, cuando Black Widow confesó que ella era una traidora. Nos movemos a 2 días atrás. Black Widow finalmente les revela lo que intentaba decirles cuando Tony la interrumpió. Les dice que descubrió que alguien ayudó a crear a los Illuminati y que trabaja para su misterioso líder. Llena de remordimiento, confiesa que esa persona, a quien llama la otra mujer, es ella. Volvemos al presente. El resto de los Avengers rodea a Winter Soldier y Black Widow. Laura pregunta si Natasha está siendo controlada por el líder de los Illuminati o si ella misma es la líder. Clea agrega que, convenientemente, Natasha tiene un plan descabellado para llevarlos directo a los Illuminati y pregunta cómo se supone que confíen en ella. Bucky trata de calmarlas, pero Namor interrumpe. Están caminando directo a una trampa. Natasha responde que ellos son quienes tendieron la trampa, pero Namor no se convence y sospecha que Natasha está siendo manipulada. Clea le pregunta de quién es el juego al que están jugando. El de la otra mujer, el de Iron Apex o el del misterioso jefe. Mientras tanto, Carnage le dice a Eddie que ha tomado una decisión. Quiere comerse a Black Widow primero. Black Widow intenta imponer su autoridad y les recuerda que, si quieren capturar a los Illuminati y vengarlo de Osaka, deben destruir a la otra mujer. Namor responde sugiriendo simplemente eliminar a Natasha. Winter Soldier sujeta a Namor del brazo y le ordena que cierre la boca. Namor lo sujeta de las ropas. La pelea está a punto de estallar. Bucky le explica a Namor que no tiene idea de lo que es ser manipulado, pero Clea lo interrumpe, lo levanta con un hechizo y le reclama que su amor por Natasha lo ha cegado y que todos están en grave peligro. Laura interviene y sujeta a Clea por el cuello y le ordena que lo baje. Clea comienza un hechizo, pero Laura le dice que se calle. En eso, Natasha les grita a todos que se detengan, les explica que la han obligado a hacer cosas terribles, le han quitado la vida, y ahora esa otra mujer está escondida dentro de su propia cabeza. Carnage, por su parte, le pide a Eddie que se acerque más a ella. Desesperada, Black Widow les dice que quiere sacar a la otra mujer de su cabeza, pero que no puede hacerlo sola. Necesita su ayuda, y les pregunta si saben cómo se siente. Todos guardan silencio por unos segundos. Eddie retrae al simbionte de su rostro y les recuerda que hay 2 reglas. La primera es atacar primero, y la segunda es que siempre se cubren las espaldas. Carnage, incrédulo, le pregunta: ¿Perdón? ¡No! ¡Detente! ¡Masácralos! ¡Cómetelos crudos, Eddie! Pero Eddie se niega y le dice: No, no es para eso que estoy aquí. Estoy aquí para ser un maldito Avenger. Finalmente, se pone la máscara de nuevo y les dice a todos: Así que vamos a atrapar a esos bastardos. Nos movemos a las montañas de Buk, en Hungría. Los Illuminati observan a los New Avengers desde su centro de control. Iron Apex pregunta si estaba alucinando o si ellos realmente estaban peleando entre sí, y se burla de lo fáciles que son de manipular. Mr. Ouroboros comenta que sus emociones alimentan su intensidad. Un nuevo Jackal aparece e informa que Shadow Boss indica que es hora de implementar la siguiente etapa, y les pide que lo sigan. Luke Charles lamenta que esto ocurra en el peor momento. Según sus cálculos, los Avengers llegarán pronto. Mr. Ouroboros no está de acuerdo y responde: Creo que eso es la intención del Shadow Boss. Quiere que los New Avengers sean testigos de su caída definitiva. Y así, mientras vemos de fútbol, el balón de fútbol, el secreto que Tony Stark le entregó a Black Widow, que contiene una mano amputada con un anillo con el símbolo de Hydra,
se nos cuenta que esta historia concluirá en el próximo número. Y así terminamos con New Avengers número 9, con guión de Sam Humphries y arte de Tom Lima. Saludos a Mateluno 1096. Te cuento que Sam Humphries inyecta un tono fresco y divertido en su colorida etapa de Harley Quinn y en la heroica dinámica de Green Lanterns. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.